A continuación se dará una introducción a la hipótesis. En este caso serán las dos siguientes. La mayoría de las personas no tienen claro el concepto de política y la mayoría de las personas confunden el concepto de apolítica con apartidista. Estas suposiciones serán puestas a prueba mediante los datos que expondremos más adelante. Antes de esto es importante mencionar los conceptos básicos de las mismas. Los conceptos básicos serían la política, todo lo que se refiere a las polis y su gobierno. También se las considera como el conjunto de asuntos públicos y se las relaciona con el poder y con la búsqueda de consensos. Lo político, que sería donde se desarrolla la política, el espacio donde se reproducen las relaciones de poder, y habitualmente se asocia lo político con el espacio público. Luego lo apolítico, que es ajeno a la política o que se desentiende de ella. Y por último la política, actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. Luego viene el concepto complementario, son politikon, que es una expresión del griego Aristóteles que significa animal político. Aquí rescatamos el concepto aristotélico en su dimensión sociopolítica, es decir, que el ser humano, por su carácter sociable, tiene la capacidad de tomar decisiones en el lugar donde vive, es decir, alguien que vive y convive. Se suele decir ahora yo no soy político, pero esa posición frente a la comunidad ya es en sí misma una acción política. Nuestro método cuantificable fue realizar encuestas en la red social Instagram. La mayoría fueron de un carácter binario, es decir, respuesta de signo. Por medio de esta respuesta hemos obtenido datos fríos que nos sirven para nuestra hipótesis. Es importante resaltar lo siguiente. Nuestro método ha tenido dos etapas. En la primera hemos hecho énfasis en los conceptos básicos de política y el ser apolítico. Todo esto fue para dar una introducción a los participantes y hacerlos entrar en calor. En la segunda etapa planteamos preguntas que involucrarían acciones políticas en sí mismas y de esa manera veríamos si las personas se contradecían o no al decir que eran apolíticos o no. Todo esto para culminar una encuesta que daba a conocer el concepto de apartidista, que es en realidad el concepto más apropiado para lo que coloquialmente se conoce como apolítico. El desarrollo que hicimos fue el siguiente. Cabe aclarar que hicimos un promedio de 35 participantes entre 15 y 19 años. En la primera etapa preguntamos, ¿crees saber lo que significa la política? El 70% respondió que sí y el 30% respondió que no. La segunda pregunta fue, ¿sabes qué significa ser apolítico? El 45% respondió que sí y el 55% respondió que no. Segunda etapa. Aquí los primeros enunciados que planteamos fueron más de una opción, debido a que la situación planteada no se puede resumir solo a un sí o no, aunque tampoco nos fuimos por respuestas súper elaboradas. La primera pregunta es, ¿has participado o participarías en una manifestación ecológica? Damos tres opciones a marcar. Sí participaría, no participaría, he participado antes. El 75% de los participantes votó que sí participaría, mientras que el 20% votó no participaría y un 5% que ya ha participado antes. Esta es una pregunta muy importante y el resultado lo es aún más, puesto que la participación en una manifestación ecológica es en sí una actividad política extrainstitucional. De la mano con esto, una amplia mayoría respondió que participaría de esta actividad, por ende, harían política. La siguiente pregunta, ¿participaste o participarías en una marcha a favor de los derechos humanos? Damos tres opciones a elegir, si participaría, no participaría, he participado antes. El 65% votó que sí participaría, un 20% a que no participaría y un 15% a que ya han participado antes. Mismo caso que el anterior, de nuevo. El enunciado expresa formar parte de la participación política. Se vuelve a dar el caso de que la mayoría sí participaría. La tercera pregunta. ¿Te consideras apartidista? Un 55% de los participantes respondió que sí y un 45% respondió que no. Con la pregunta se adjuntó también un mini concepto bastante acertado de apartidista.
ajeno a cualquier partido político. Hago énfasis en partido político porque es casi lo único con lo que la mayoría suele relacionar a la política. Algo clave a mencionar es que los resultados de esta encuesta concuerdan en porcentaje con la segunda, que decía: ¿te consideras apolítico? Lo cual nos sugiere, y según mi deducción, nos confirma que apolítico y apartidista se confunden como si fueran sinónimos. En conclusión, el anterior análisis de los datos de las encuestas nos permiten llegar principalmente a la confirmación de nuestras hipótesis. Por tanto, dentro de nuestra escala reducida, las podríamos clasificar como enunciados confirmados. Ahora, hay que explicar el porqué de cada uno. La mayoría de las personas no tiene claro el concepto de política. Esta hipótesis pasó todas las pruebas de falsabilidad. Como inicio, en el primer enunciado se preguntó a los encuestados si creían saber lo que era política. El 70% afirmó que sí, pero queda claro que solo creían que sabían, debido a que un 15% retrocedió y no sabían qué significaba ser apolítico. Luego, una vez mostrado el concepto, aquellos que afirmaron considerarse apolíticos fueron los mismos que dijeron que participarían de actividades políticas extrainstitucionales, cosa que obviamente un verdadero apolítico no haría. Lo cual nos lleva a la siguiente hipótesis. La mayoría de las personas confunden el concepto de apolítico con apartidista. Se confirmó esta hipótesis debido a que los porcentajes en las encuestas sobre considerarse apolítico por un lado y apartidista por el otro fueron iguales, y además los autoproclamados apolíticos se contradijeron en sus acciones, dejando en claro la confusión y confirmando que el término apolítico se utiliza como sinónimo coloquial de apartidista, parecido a aquellos que confunden el clima con el tiempo. En base a lo que decía Aristóteles, el hombre es un ser social por naturaleza, un animal político, que vive en comunidad, y sus acciones que impliquen a la misma son, en sí, una acción política, también relacionado con lo político que abarca el espacio público. Por tanto, ser apolítico es algo complicado. El término partidista suena más razonable.